El letrero de neón del comedor parpadeaba, proyectando un brillo solitario sobre Eva Hernández mientras limpiaba la última barra. Era un fantasma en esta ciudad, ahorrando cada peso para estudiar arte en Florencia, un sueño que se sentía a 1 millón de kilómetros de distancia. Pero esta noche, un nuevo cliente se sentaba en la cabina del fondo, un hombre cuyo traje valía más que toda la vida de ella. Alejandro Carvajal, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, estaba allí por una sola razón: su anciana madre. Y cuando su madre comenzó a llorar, ignorada y confundida, Eva hizo lo único que nunca se suponía que debía hacer. Se arrodilló, ignoró a los guardaespaldas y habló en el único idioma que los conectaba a todos, un italiano perfecto y fluido. Los ojos de Alejandro se entrecerraron desde las sombras. Escuchó cada palabra. Y en ese momento, la mesera no solo recibió una propina, selló su destino. El comedor La Bella Sicilia no era un restaurante. Era una cápsula del tiempo. El vinilo de las cabinas estaba agrietado como cuero viejo. El aire zumbaba con el sonido de un letrero de neón moribundo. Y el café sabía a pesar quemado. Fue aquí, en un rincón olvidado de pequeña Italia, donde Eva Hernández fichó para su segundo turno doble de la semana. Eva era invisible, y así lo prefería. A sus 24 años, su vida era un bucle repetitivo de café tibio, pies adoloridos y la voz nasal y aguda de su gerente, el señor Leonardo Hernández. Hernández, la mesa 4 está pegajosa. El trapeador está atrás y trata de sonreír. Pareces estar en un velorio. Ella no estaba en un velorio, pero estaba de luto por su vida. Cada propina de 50 pesos, cada moneda sucia de 25 centavos, se guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama, etiquetada como FNS, Florencia, la ciudad del arte, de la historia, de las segundas oportunidades. Su pequeño departamento era un santuario para ella, con libros de biblioteca gastados sobre Brunelleschi y Vasari apilados. Practicaba su italiano escuchando grabaciones de ópera granuladas, susurrando las palabras para sí misma mientras fregaba el ketchup seco de las mesas de laminado. Su abuela le había enseñado un salvavidas a una herencia que Eva nunca había visto. El comedor La Bella Sicilia tenía sus clientes habituales: el equipo de construcción a las 6 de la mañana, los estudiantes universitarios a medianoche, y luego estaba ella. Todos los martes y jueves, precisamente a las 3 de la tarde, llegaba una anciana. Era pequeña, envuelta en encaje negro a pesar de la temporada, su cabello plateado recogido en un moño apretado y severo. Siempre tomaba la cabina junto a la ventana y siempre estaba sola. Las otras meseras, Brenda y Janine, ponían los ojos en blanco cuando entraba. «Ahí viene la abuela». «Buena suerte», murmuraría Janine, desapareciendo en la cocina. La anciana, Isabela, hablaba un inglés espeso y roto, sus palabras empapadas en un acento siciliano tan marcado que casi era un idioma diferente. Señalaba con su dedo nudoso y tembloroso los elementos del menú que claramente no quería. Pedía un café correcto, y cuando le traían un café normal, solo suspiraba, sus ojos llenándose de una tristeza profunda e impenetrable. Eva era la única que no la evitaba. Le traía a Isabela su café, extra caliente, con un poco de leche espumada. Sonreía, usaba un inglés sencillo y lento, y asentía pacientemente mientras la mujer divagaba en una mezcla de italiano e inglés sobre su jardín, su difunto esposo y el hijo que estaba demasiado ocupado. Pero Eva sabía que Isabela era más que una anciana solitaria, porque cada vez que Isabela estaba allí, también estaban ellos. Dos hombres, invariablemente vestidos con impecables trajes oscuros, tomaban la cabina junto a esta puerta. Eran fornidos como refrigeradores, con rostros impasibles y ojos que no se perdían nada. Nunca pedían comida, solo 2 cafés negros que nunca bebían. Observaban a Isabela, observaban la puerta, observaban a todos. Eva sabía quiénes eran. Esto era pequeña Italia, después de todo. No necesitabas ver un arma para saber que estaba allí. Eran hombres de Carvajal. Y eso significaba que la anciana era alguien sagrada. Un jueves lluvioso el comedor estaba inusualmente tranquilo. El señor Hernández estaba en la parte de atrás,
gritándole a un proveedor por teléfono. Isabela estaba en su cabina habitual, revolviendo su café no deseado. Eva estaba rellenando los azucareros cuando sonó la campana sobre la puerta. La lluvia pareció detenerse. El zumbido del letrero de neón se sintió más fuerte. Él no entró tanto como consumió el espacio. Era alto, y la luz barata del comedor parecía aferrarse a su traje gris carbón hecho a medida. Su cabello era negro, peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado en mármol, duro, hermoso y completamente frío. Sus ojos, del color del espresso quemado, escanearon la habitación una vez, la descartaron y se posaron en su madre. Este era Alejandro Carvajal, la sombra, el capo de la familia Carvajal. Eva había visto su foto en el único periódico al que el comedor estaba suscrito, generalmente junto a palabras como acusación, absolución o sin resolver. Dirigía los sindicatos de la ciudad, sus rutas marítimas y sus sombras. No miró a Eva ni a nadie. Se deslizó en la cabina frente a su madre. Eva podía sentir la tensión que irradiaba de él. Era una criatura de seda y acero, forzada a una jaula de formica y grasa. Mamá, dijo. Su voz era un grave rasposo, impaciente. No puedes seguir viniendo aquí. No es seguro. No está limpio. Isabela se encogió. Era el de tu padre. Le gustaba. Mi padre está muerto, la interrumpió Alejandro, su voz suave pero brutal. Y está muerto porque fue descuidado. Un don nadie. Eva mantuvo la cabeza baja. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba una barra que ya estaba limpia. Lo escuchó deslizar una bolsa de terciopelo por la mesa. Te traje las piedras que me pediste de Palermo. Isabela ni siquiera la miró. Solo miró por la ventana la lluvia. Quiero ir a casa, Alejandro, a Sicilia. Esta es tu casa, afirmó. Se levantó, ajustándose los puños. No había estado allí por más de 30 segundos. Dejó un billete de 500 pesos sobre la mesa, suficiente para comprar toda la máquina de café. Marco te llevará cuando estés lista. Uno de los hombres junto a la puerta, Marco aparentemente, asintió. Alejandro Carvajal se giró y salió. La campana sonó y el comedor pareció exhalar. Isabela lo vio irse, y por primera vez Eva vio una lágrima recorrer su mejilla arrugada. La anciana miró el billete de 500 pesos sobre la mesa, luego su café, y se cubrió la cara con las manos. Sus pequeños hombros temblaban. El corazón de Eva se rompió. Olvidando su miedo, olvidando a los guardaespaldas, agarró una servilleta fresca y un vaso de agua y se acercó. Los dejó suavemente. Señora, susurró Eva. Isabela levantó la vista, sus ojos rojos, agitó una mano despectiva. Está bien, solo vieja. Eva dudó, iba contra las reglas. Era peligroso, pero la mujer parecía tan destrozada. Se inclinó más cerca, su voz apenas un aliento, y dijo las palabras que solo le hablaba a sus cintas de ópera. No llores, mamá. El hijo regresará. La cabeza de Isabela se levantó de golpe, sus ojos nublados por el dolor. De repente se agudizaron. Miró a Eva como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Los dos guardaespaldas junto a la puerta se tensaron. La mano de Marco se movió hacia el interior de su chaqueta. Eva se congeló, dándose cuenta de su error. Yo, lo siento. Solo quería decir. Isabela agarró la muñeca de Eva. Su mano era sorprendentemente fuerte, sus anillos fríos contra la piel de Eva. ¿Tú hablas? Eva, atrapada, solo pudo asentir. Un poco, solo un poco. Una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por el rostro de Isabela. Una sonrisa de tal brillantez que borró 20 años de tristeza. Era la primera vez que Eva la veía sonreír de verdad. «Ay, mi niña», exhaló Isabela, apretándole la mano. Por fin, alguien que entiende. Desde ese día Eva ya no fue invisible, había sido vista. Y en el mundo de Alejandro Carvajal, ser visto era lo más peligroso de todo. El martes siguiente, el comedor era un caos. Un autobús que transportaba a un equipo deportivo de preparatoria se había averiado cerca, y el comedor La Bella Sicilia
se inundó de repente con 30 adolescentes que pedían hamburguesas y malteadas. El señor Hernández sudaba, su rostro lívido mientras gritaba a la cocina. Brenda estaba al borde de las lágrimas. Eva estaba equilibrando 4 platos en su brazo cuando sonó la campana. Isabela Carvajal entró, seguida por Marco. Los adolescentes no les prestaron atención. «¡Hernández, mesa 6!», ladró el señor Hernández, sin siquiera mirar. Isabela parecía alterada por el ruido. Navegó por el caos y se sentó en su cabina habitual, pero parecía ansiosa, con las manos retorciéndose en su regazo. Brenda, apurada, dejó caer un menú sobre la mesa. «En un segundo estoy contigo, cariño». Isabela trató de llamarla. «Disculpe, necesito agua». «Sí, sí, agua. Ya voy», espetó Brenda, sin siquiera mirar hacia atrás. Eva observó cómo Isabela lo intentaba de nuevo, esta vez con Janine, que estaba agarrando botellas de ketchup. «Por favor, tengo mucho calor». Janine simplemente levantó las manos. «No sé lo que quiere, señora. Le traeré a Eva». Eva vio el rostro de Isabela arrugarse. Era la misma humillación pública, la misma frustración de no ser escuchada. Pero esta vez alguien más estaba mirando. En la cabina del fondo, casi oculto en la penumbra, se sentaba Alejandro Carvajal. No había entrado con su madre. Ya estaba allí, una estatua oscura de furia silenciosa. Apretó la mandíbula, sus nudillos blancos mientras agarraba una servilleta de lino limpia. Estaba viendo a su madre ser ignorada, ser tratada como una molestia, y sus ojos eran asesinos. Estaba a medio camino de levantarse de su asiento, un gruñido bajo formándose en su pecho cuando Eva intervino. Dejó caer los platos en la mesa 6, ignorando el grito del señor Hernández. Marchó a la barra, sirvió un vaso alto de agua helada con una rodaja de limón y lo llevó a la mesa de Isabela. Lo dejó, colocando una mano suave sobre el hombro de la anciana. «Aquí tiene, mamá, agua fresca», dijo Eva, su voz clara y tranquila, cortando el ruido del comedor. «¿Está bien? Parece alterada». El efecto fue instantáneo. Todo el cuerpo de Isabela se relajó, la ansiedad desapareció de su rostro. Agarró la mano de Eva. «Ay, Eva, gracias. Es este ruido. Y hoy es un día difícil». En la cabina del fondo, Alejandro se congeló. Eva se agachó, ignorando el ruido. «Mi querida, ¿qué le pasa?». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Es el aniversario», susurró, su voz espesa con un dolor ancestral. «El aniversario de la muerte de mi esposo, el padre de Alejandro». Eva contuvo el aliento, miró a la anciana, viéndola no como la madre de un mafioso, sino como una viuda. «Lo siento mucho, Isabela», dijo Eva suavemente, usando instintivamente su primer nombre. Le limpió una lágrima de la mejilla a Isabela con el pulgar. «No debería estar sola hoy». «Mi hijo, él no entiende», dijo Isabela, su mirada vagando hacia la cabina del fondo, aunque Eva estaba segura de que no sabía que Alejandro estaba allí. «Él solo siente ira. Yo, yo solo lo extraño. Solo quería un café como a él le gustaba, un amaro. Pero aquí no entienden». Eva asintió, su corazón dolía. «Entiendo que aquí no tienen amaro. Pero», hizo una pausa, «mi abuela solía beber espresso con un poco de anís para el toque. No es lo mismo, pero es reconfortante. ¿Le gustaría probarlo?». «Sí», susurró Isabela, su sonrisa acuosa pero genuina. «Sí, por favor, mi niña». Eva se puso de pie, se dio la vuelta y chocó directamente contra un pecho tan duro como una pared de ladrillos. Tropezó hacia atrás, un pequeño «oh» escapó de sus labios. Alejandro Carvajal estaba justo detrás de ella. No había hecho ningún sonido. Sus ojos oscuros estaban fijos en ella, no con la fría indiferencia de antes, sino con una intensidad cruda y ardiente que le erizó la piel. Todo el comedor se había desvanecido. Los adolescentes, las meseras, incluso sus guardaespaldas se habían ido. Solo estaba él. Estaba tan cerca que podía oler el tenue y costoso aroma a ciprés y bergamota de su traje. «¿Quién te enseñó?», preguntó. Su voz era un susurro tan bajo que casi no lo escuchó. La garganta de Eva estaba seca.
Mi, mi abuela, señor. Ella era de Luca. Tú no eres italiana, afirmó. No, señor. Mi abuela se casó con un americano. Él la miró por encima del hombro hacia su madre. Isabela los observaba, no con miedo, sino con una pequeña sonrisa esperanzada. Se veía tranquila, relajada. Era una mirada que Alejandro no había visto en su rostro en una década. Volvió su mirada hacia Eva. Era como ser examinada bajo un microscopio. Ella no ha hablado de mi padre en 5 años, dijo, su voz tranquila, casi áspera por la emoción. Ni a mí, ni a nadie. Ella está de luto, señor. Solo quería que alguien la entendiera. Alejandro la miró, una emoción extraña e indescifrable arremolinándose en sus ojos oscuros. Él la vio, realmente la vio. El uniforme barato manchado de café, el agotamiento bajo sus ojos y la compasión genuina y audaz que acababa de mostrar a la única persona en el mundo que él no podía proteger. Extendió la mano, no para tocarla, sino para colocar un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. El gesto fue tan íntimo, tan inesperado, que el corazón de Eva se detuvo. Sus dedos eran callosos, cálidos, y apenas rozaron su piel, pero se sintió como una marca. Tú, dijo, su voz un susurro ronco que le envió un escalofrío por la espalda. Una mesera que habla el idioma de mi madre y conoce el arte de mi hogar. Se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. El comedor, sus hombres, todo su mundo se desvaneció. Acabas de robarme el corazón. A Eva le flaquearon las rodillas. No sabía si era una promesa o una amenaza. Con Alejandro Carvajal sospechaba que era ambas cosas. Dio un paso atrás. Su rostro volvió a su máscara impasible de mármol. Sacó un grueso fajo de billetes de su chaqueta. Sacó 3 billetes de 1,000 pesos y los colocó en la barra. Para el café, dijo. Y para mi madre. Asintió a Marco y, sin una mirada hacia atrás a su madre, se fue. Eva se quedó de pie, con los dedos presionados contra su oreja, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El señor Hernández le gritaba, pero no podía oírlo. Se estaba ahogando en el aroma a ciprés y en el eco de 3 palabras que acababan de poner su vida patas arriba. La semana siguiente, la vida de Eva cambió. Comenzó sutilmente. Cuando Isabela Carvajal entraba en el comedor La Bella Sicilia, el señor Hernández le instruía a Eva, con una extraña y forzada cortesía, que se encargara de la señora y que ninguna otra mesa importaba. Los 2 guardaespaldas, Marco y uno nuevo llamado Santino, ahora asentían a Eva cuando llegaba. Incluso comenzaron a beber el café que ella les traía. Pero el verdadero cambio fue Alejandro. Él siempre estaba allí. Estaba en la cabina del fondo cuando ella comenzaba su turno o llegaba justo antes de que su madre se fuera. Nunca le hablaba, solo observaba. Se sentaba con una pequeña libreta de cuero y una pluma estilográfica, manejando negocios en silencio. Pero sus ojos se levantaban y la seguían mientras ella se movía por el comedor. Era inquietante, era aterrador. Y una pequeña parte secreta de ella admitió que era embriagador. Era el hombre más peligroso de la ciudad y toda su atención indivisa estaba puesta en ella. Las otras meseras lo notaron. Brenda y Janine le daban un amplio margen, susurrando detrás de la puerta de la cocina. El señor Hernández, mientras tanto, había cambiado por completo. Era obsequioso, ofreciéndole a Eva los mejores turnos, elogiando su trabajo. Eva sabía que no tenía nada que ver con ella y todo que ver con el hombre en la cabina del fondo. Una tarde lluviosa, 2 semanas después del incidente, Eva limpiaba la barra, con la mente puesta en un libro de texto sobre la Galería Uffizi. El comedor estaba vacío, salvo por ella y el señor Hernández, que estaba cerrando la caja registradora. Sonó la campana. Marco entró solo. Su enorme figura llenaba el umbral. «Señor Hernández», dijo Marco, su voz educada pero inexpresiva. «Necesito hablar con la señorita Hernández a solas». El rostro del señor Hernández palideció. «Sí, claro, tómese su tiempo. Yo estaré en la parte de atrás limpiando o algo». Prácticamente corrió a la cocina. Las manos de Eva estaban de repente húmedas. Se las secó en el delantal. «Marco, ¿está bien la señora Isabela?» «Está bien», dijo Marco.
Se hizo a un lado manteniendo la puerta abierta. Un elegante Maserati negro, del tipo que ni siquiera debería existir en esa calle sucia, estaba al ralentí en la acera. El señor Carvajal solicita su presencia. Está organizando una cena para su madre y se sentiría honrado si se uniera a ellos. El estómago de Eva dio un vuelco doloroso. ¿Solicita? El rostro de Marco no cambió, pero sus ojos eran firmes. No es una solicitud, señorita Hernández. Eva miró hacia la cocina vacía, luego al superdeportivo al ralentí. No tenía elección. Se desató el delantal, lo colgó en el gancho y agarró su chaqueta delgada. Ni siquiera tenía su bolso. Por aquí, dijo Marco. Abrió la puerta trasera del Maserati. El interior olía a cuero rico y ciprés. Eva se deslizó. Sus zapatillas gastadas se veían obscenas sobre la lujosa alfombra. Las ventanas estaban tan oscuras que el mundo exterior desapareció. El coche se alejó de la acera con un ronroneo silencioso y potente. Condujeron durante 20 minutos, dejando la mugre de pequeña Italia por las opulentas mansiones con rejas de seguridad del distrito de la vieja riqueza de la ciudad. El coche pasó por un conjunto de imponentes puertas de hierro forjado, con el escudo de la familia Carvajal tejido en la metalistería. Condujeron por un largo camino bordeado de cipreses hasta una casa que parecía menos un hogar y más una fortaleza del campo italiano, transportada piedra por piedra. Marco le abrió la puerta. El señor Carvajal está en el salón principal. Eva entró en una habitación que era más grande que todo su edificio de apartamentos. Un fuego rugía en una chimenea en la que podría haberse puesto de pie. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura, y notó, con una punzada de celos profesionales, lo que parecía un paisaje veneciano original del siglo XVII. Alejandro Carvajal estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de líquido ámbar oscuro en la mano. Estaba sin traje, vestido con pantalones oscuros y un suéter de cachemira negro que lo hacía parecer más suave, pero de alguna manera más peligroso. Eva, dijo. No se giró. Gracias por venir. No sabía que tenía opción, dijo ella. Su voz temblaba solo ligeramente. Él se giró y una lenta sonrisa tocó sus labios. Siempre tienes opción. Son las consecuencias las que no son negociables. Hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntate. Justo entonces, Isabela entró en la habitación, radiante. Vestía un hermoso vestido de terciopelo azul oscuro, perlas en el cuello. Se veía radiante. Eva, querida, has venido. Se adelantó y atrajo a Eva a un abrazo fragante, besándola en ambas mejillas. Alejandro, no es hermosa. Te dije que debe comer. Está demasiado delgada. La cena fue surrealista. Se sirvió en un comedor formal bajo un candelabro brillante por un personal tan silencioso como fantasmas. La comida era exquisita, risotto con trufas blancas, oso buco que se derretía en su boca. Alejandro y su madre hablaban en italiano, y Eva se encontró uniéndose sin problemas. Nunca había sido tan fluida, tan relajada. No hablaron de negocios. Hablaron de arte. Eva habló de su sueño de ver la Piedad en Florencia. Alejandro, para su sorpresa, habló con conocimiento sobre la artesanía de Caravaggio, la luz y la sombra que definían su trabajo. Él entendía la oscuridad, dijo Alejandro, sus ojos fijos en ella. Él sabía que la belleza no es nada sin la sombra. Le da forma. Después de la cena, Isabela, alegando fatiga, los besó a ambos deseándoles buenas noches, dejando a Eva sola con Alejandro en el vasto salón. El fuego se había apagado hasta convertirse en brasas brillantes. Ella te adora, dijo Alejandro, de pie junto a la chimenea. Está solitaria, respondió Eva, retorciendo su servilleta. Solo quiere a alguien con quien hablar. Me tiene a mí. Usted le habla, dijo Eva audazmente, pero no la escucha, no en el idioma que ella necesita. Alejandro se quedó muy quieto, la estudió, con la cabeza ladeada. No me tienes miedo, ¿verdad? Le tengo terror, señor Carvajal, pero no me equivoco. Él se rió, una risa profunda y genuina que la sobresaltó. No, no te equivocas. Se acercó a ella, se detuvo a solo centímetros de distancia y el aire crepitó. Mi madre, ella es mi única debilidad, Eva.
Mis rivales lo saben, la familia Falcón. Les encantaría verla herida. A Eva se le heló la sangre. Los Falcón eran los amargos rivales de los Carvajal, una familia conocida por la brutalidad, no por la precisión. ¿Por qué me dice esto? Porque, dijo, tengo una oferta para ti, una propuesta de negocios. Él se alejó, caminando hacia un gran escritorio de caoba. Cogió un grueso sobre en relieve. Estás desperdiciada en ese comedor. Mi madre está aislada en esta casa. Necesita una compañera, alguien con quien hablar, alguien que la lleve al museo, a la pastelería, alguien que hable su idioma. Le extendió el sobre. Quiero contratarte, Eva. Sé su compañera a tiempo completo. Eva miró el sobre. Soy una mesera. No soy una compañera. No soy. Eres la única persona que la ha hecho sonreír en un año. La interrumpió. Vivirás aquí en la casa de huéspedes. Estarás a salvo. Mis hombres las protegerán a ambas. Le empujó el sobre en la mano. Y, por supuesto, tu educación. Los dedos de Eva se entumecieron. ¿Qué? Pagaré por ella, todo. Tu matrícula en la Academia de Arte de Florencia, tu apartamento en el Oltrarno, tus libros, tu vida. Concídelo una bonificación por firmar. Puedes irte en un año. Esto era su sueño. Todo lo que siempre había querido, entregado en bandeja de plata por el mismísimo diablo. Miró el sobre, luego su rostro apuesto e indescifrable. Esto era una jaula dorada. Sería su prisionera, una niñera glorificada para su madre. Pero Florencia, ¿por qué? Susurró. Podría contratar a 100 enfermeras italianas. Porque ellas son empleadas, dijo Alejandro bajando la voz. Tú, tú eres la que me robó el corazón. ¿Recuerdas? No me gusta que mis posesiones estén tan lejos. Le trazó la mandíbula con un dedo. Eres mía, Eva Hernández. Lo has sido desde que te arrodillaste en la mesa de mi madre. Ella miró el boleto a su sueño atrapado en su mano. ¿Un año? Preguntó, su voz pequeña. Un año, confirmó. ¿Y estoy a salvo? Nadie, dijo, sus ojos volviéndose hielo negro, volverá a tocarte. Ella apretó el sobre. De acuerdo, lo haré. Bien. Él sonrió, una sonrisa depredadora y satisfecha. Se inclinó y la besó, no en los labios, sino en la frente. Un beso de propiedad. Marco te llevará a recoger tus cosas. Empiezas mañana. Los siguientes 6 meses fueron un sueño pintado en los barrotes de una jaula. La vida de Eva en el comedor, la bella Sicilia, el olor a grasa y cloro, se desvaneció como si nunca hubiera existido. El señor Hernández, cuando fue a renunciar, simplemente asintió, con los ojos muy abiertos de terror, y le entregó un cheque final que claramente ya tenía preparado. La casa de huéspedes en la finca Carvajal era más grande que todo su edificio de apartamentos. Era una hermosa villa de 2 pisos con su propio jardín, lleno de libros de arte e historia que Alejandro había seleccionado para ella. Su armario estaba lleno de ropa nueva, vestidos elegantes y sencillos, suéteres de cachemira y botas de cuero. No había etiqueta de precio, solo una nota. Una dama de la casa Carvajal debe lucir la parte. Sus días los pasaba con Isabela. Eran idílicos. Pasaban horas en el enorme jardín de la finca, hablando italiano. Eva leía a Dante en voz alta mientras Isabela tejía. Marco o Santino las llevaban al Museo de Arte de la ciudad, donde Eva, ahora vestida con lana cara, explicaba los matices del Alto Renacimiento a una radiante Isabela. Isabela, a su vez, le enseñó a Eva a cocinar. Verdadera cocina siciliana. Pasta alla norma, arancini, cassata. En la enorme cocina de la finca, rodeada de ollas de cobre y hierbas frescas, la anciana compartía historias de su infancia en Palermo. Historias de una vida antes de convertirse en la abuela Carvajal. Nunca habló de su difunto esposo, y nunca habló de su primer amor. Solo hablaba del sol, del mar y del hijo que adoraba, pero también temía. Tiene el fuego de su padre, le dijo Isabela a Eva una tarde mientras moldeaba ñoquis, pero tiene mi corazón. Solo lo esconde para protegerlo. Las noches de Eva, sin embargo, pertenecían a Alejandro.
Él regresaba tarde, el olor de la ciudad y el aire frío de la noche aferrado a él. La encontraba en la biblioteca principal y se sentaban junto al fuego. Era un hombre diferente con ella. Ya no era solo la sombra, era Alejandro. Le preguntaba sobre sus estudios. Le había comprado todos los libros de su lista de deseos de Florencia. Escuchaba, su concentración absoluta, mientras ella le explicaba la composición química de los pigmentos del siglo XIV. A cambio, él le hablaba de su propia pasión, la arquitectura. Hablaba de restaurar los viejos edificios de pequeña Italia, de preservar la historia que los nuevos rascacielos de vidrio y acero intentaban borrar. Construyen para ser vistos, dijo una noche, agitando un brandy, pero el verdadero poder está en los cimientos, las partes que nadie ve, las partes que lo sostienen todo. El romance entre ellos era un fuego lento y peligroso. Estaba en la forma en que sus ojos la seguían cuando cruzaba una habitación. Estaba en la forma en que su mano se apoyaba en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia la cena. No fue hasta un mes después de su estancia que él la besó de verdad. La había encontrado dibujando en el jardín al atardecer. Se había acercado por detrás, su gran figura bloqueando la última luz. Había estudiado su dibujo, un boceto a carboncillo de una granada agrietada. «¿Ves la belleza en las cosas rotas?», había susurrado. «Veo la vida tratando de salir», había respondido ella sin girarse. Él le había quitado el cuaderno de bocetos, dejándolo a un lado. Le había tomado la cara entre las manos, sus pulgares callosos acariciando sus mejillas. «He estado en la oscuridad durante mucho tiempo, mi Eva». Y la había besado. No fue el casto y posesivo beso en la frente. Fue un beso de hambre cruda y desesperada. Un beso que sabía a brandy y ciprés y a una soledad que coincidía con la suya. Fue el beso de un hombre que tomaba lo que quería y él la quería a ella. A partir de entonces, ella no era solo la compañera de su madre. Ella era suya. Pero la jaula dorada seguía siendo una jaula. La tensión en la casa comenzó a aumentar. La familia Falcón, liderada por el notoriamente volátil Ricardo Falcón, estaba haciendo movimientos en territorio Carvajal. Alejandro se estresaba más. Sus llamadas telefónicas se volvieron más cortas, su voz más dura. Pasaba horas encerrado en su estudio con Marco y su consigliere. Eva podía sentir el cambio. El número de guardias en la finca se duplicó. Ya no se le permitía ir a la ciudad, ni siquiera con Marco. «Por tu seguridad», había dicho Alejandro. Una noche se despertó con el sonido de gritos, no de afuera, sino del estudio de Alejandro justo debajo de su casa de huéspedes. Se acercó sigilosamente a la ventana. Alejandro y Marco estaban en la terraza a la luz de la luna. «Es un error, capo», argumentaba Marco, su voz un murmullo bajo y urgente. «Llevarla a la gala de la ópera. Es un anuncio público, es ponerle un blanco en la espalda. Falcón estará allí, la verá». «Él verá que es mía», replicó Alejandro, su voz letal. «Él verá que está protegida por la familia Carvajal y que tocarla es declarar la guerra. Es una civil, es una debilidad. Nunca has tenido una debilidad, Alejandro. No empieces ahora». Alejandro agarró a Marco por la parte delantera de su camisa, estrellándolo contra la pared de piedra. «Ella no es una debilidad. Es mi fuerza. Es la única cosa pura en este asesinato de vida. La protegerás como proteges a mi madre. ¿Entendido?» Marco, impasible, simplemente asintió. «Sí, capo». Alejandro lo soltó. Se quedó de pie por un largo momento, mirando la luna, sus hombros pesados. Parecía atrapado. Eva se apartó de la ventana, su corazón latiendo con fuerza. ¿Una debilidad? Eso era ella, un objetivo. El arte, las cenas, los besos. Todo estaba pintando una diana en su espalda. El sueño de Florencia se había convertido en una pesadilla. Alejandro no era solo su protector, él era la fuente de su peligro. La noche de la gala de la ópera, la finca Carvajal estaba zumbando como una fortaleza, preparándose para un asedio. Eva se paró frente a un espejo de cuerpo entero, asombrada de la mujer que la miraba. Alejandro había proporcionado un vestido. Era un terciopelo verde esmeralda profundo que se ceñía a sus curvas.
Su escote elegante y modesto, pero su color tan vibrante que era casi desafiante. Su cabello estaba recogido, y en su garganta él había sujetado un pesado collar antiguo de oro engarzado con una sola y deslumbrante esmeralda. Una dama debe estar a la altura de su capo, le había susurrado, sus dedos cálidos en su cuello. Se sentía como una impostora, una mesera vestida para una mascarada. «Estás hermosa, mi niña», dijo Isabela, juntando las manos. «Esta noche no eres solo Eva, eres una Carvajal». El viaje a la ópera fue un desfile silencioso y de alta tensión. Iban en un Rolls Royce blindado con una camioneta negra, delante y otra detrás. Alejandro, impecable con un smoking negro, se sentaba a su lado, con la mano en su rodilla. Estaba perfectamente tranquilo, pero sus ojos escaneaban las calles, sin perderse nada. La gala era un mar de dinero viejo y nuevo poder. Políticos, jueces y la élite de la ciudad se mezclaban bajo candelabros de cristal. Y como Marco había predicho, las otras familias estaban allí. Eva lo vio al instante. Ricardo Falcón era lo opuesto a Alejandro. Donde Alejandro era oscuro, melancólico y controlado, Falcón era rubio, sonriente y reptil. Se movía entre la multitud con un encanto pulido y practicado, con una copa de champán en la mano. Alejandro mantuvo a Eva pegada a su lado. La presentó, su voz posesiva. «Ella es la señorita Eva Hernández. Es invitada de mi madre». La implicación era clara. Estaba con él, era intocable. Los ojos azules de Ricardo Falcón encontraron los suyos al otro lado de la habitación. Él sonrió, un lento y depredador levantamiento de sus labios, y levantó su copa hacia ella. Eva sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Necesito aire», susurró Eva a Alejandro, sintiéndose sofocada por el escrutinio. «Quédate cerca, iré contigo», dijo él. «No, Alejandro, por favor», insistió ella, necesitando un momento lejos de su sofocante protección. «Solo a la terraza. Marco puede verme desde la puerta». Él dudó, su mandíbula tensa. «2 minutos. No hables con nadie». Eva se deslizó por las puertas francesas hacia una amplia terraza de piedra con vistas a la ciudad. El aire frío de la noche fue un alivio. Se apoyó en la balaustrada, cerrando los ojos. «Es muy protector». Los ojos de Eva se abrieron de golpe. Ricardo Falcón estaba apoyado en la balaustrada a menos de 3 metros, aparentemente admirando la vista. Estaba solo. El corazón de Eva latió con fuerza. Miró hacia las puertas. Marco estaba allí observando, pero no había visto a Falcón acercarse desde el otro lado de la terraza. «No debería estar aquí», dijo Eva, su voz firme. «Tampoco tú, Bella. Este no es tu mundo. Eres...» ¿Qué era? Una mesera, una estudiante de arte. Él lo sabía, por supuesto que lo sabía. La había investigado. «Alejandro tiene gustos caros», continuó Falcón, tomando un sorbo de su champán. «Pero es descuidado. Está mezclando los negocios con...» «Déjeme en paz», dijo ella, girándose para irse. «Estoy tratando de ayudarte, Eva», dijo, su voz bajando a un ronroneo confidencial. Dio un paso más cerca. Ella podía oler su colonia, algo fuerte y cítrico. «Alejandro Carvajal va a hacer que te maten. Está empezando una guerra que no puede ganar. Cree que es un rey, pero es solo un hombre. Y los hombres tienen debilidades». Él sonrió, sus ojos trazando la esmeralda en su cuello. «Tú eres su debilidad». «No me asusta», mintió ella. «Debería». Él estaba ahora a centímetros de ella. «Es un mundo peligroso. La gente sale herida, especialmente las personas que se acercan demasiado a Alejandro. Él es una sombra y borra todo lo que toca». Extendió la mano y acarició la esmeralda. «Ve a Florencia, Eva. Toma el dinero que te dio y corre. Corre y nunca mires hacia atrás. Es la única forma en que vivirás para ver la Uffizi». «¡Eva!». La voz de Alejandro fue un rugido. Las puertas se abrieron de golpe. Alejandro estaba allí, su rostro una máscara de pura rabia asesina. Marco y Santino estaban justo detrás de él, con las manos dentro de sus chaquetas. Ricardo Falcón ni siquiera se inmutó. Solo sonrió
quitando la mano de su collar. Solo le estaba dando un consejo a la dama Carvajal, encantadora fiesta. Él se paseó, sosteniendo su copa de champán, y desapareció de nuevo entre la multitud. Alejandro se acercó a ella, agarrándola por los brazos. Sus dedos se clavaron como garras. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me, me dijo que corriera, susurró ella, las lágrimas de terror brotando de sus ojos. Me dijo que fuera a Florencia. ¿Te tocó? Su voz era una vibración baja y letal. Él, él tocó el collar. El control de Alejandro se rompió. La atrajo contra él, aplastando su boca con la suya. No fue un beso. Fue una marca, una recuperación furiosa y desesperada. Fue crudo, posesivo y lleno de un terror que reflejaba el suyo. La estaba besando como si ya estuviera muerta. Rompió el beso, su frente presionada contra la suya, su respiración agitada. No vas a ir a ninguna parte, ¿me entiendes? Ella asintió, incapaz de hablar. Él te toca, él me toca, gruñó Alejandro. La agarró de la mano, tirando de ella de vuelta al interior. Nos vamos ahora. Mientras atravesaban el salón de baile, pasando por las caras sorprendidas de la élite de la ciudad, Eva supo la verdad. La puerta de la jaula acababa de cerrarse. La guerra no estaba llegando, ya estaba aquí, y ella era el premio. La finca se convirtió en un búnker. Las puertas se cerraron permanentemente. Guardias armados patrullaban el perímetro. Alejandro era un fantasma, consumido por reuniones, su rostro marcado por la tensión de la guerra que se avecinaba. La casa estaba densa con una asfixiante y silenciosa inquietud. Eva, atrapada, se dedicó a Isabela. La anciana parecía ajena a la tensión, perdida en su propio mundo de jardinería y recuerdos. Eva encontró consuelo en la rutina, en los simples actos domésticos de cocinar y leer. Una tarde lluviosa, Eva estaba en el ático buscando un álbum de fotos viejo a petición de Isabela. El ático estaba lleno de los fantasmas de la familia Carvajal, muebles cubiertos de polvo, baúles de vapor y retratos cubiertos con sábanas blancas. En una esquina, encontró un pequeño baúl forrado de cuero. No estaba cerrado. Dentro había cartas viejas atadas con una cinta azul descolorida y fotografías. Sacó una. Era una foto en blanco y negro de una joven Isabela sonriente, probablemente no mayor de 17 años. Era hermosa, llena de vida. Pero no fue el hombre a su lado lo que le heló la sangre a Eva. Fue el hombre detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, la barbilla apoyada en su hombro. Era joven, guapo y vestía el uniforme de un mesero. Era el señor Leonardo Hernández. El corazón de Eva se detuvo. Revisó las fotos. Hernández, o más bien una versión más joven y feliz de él, estaba en todas ellas. Isabela riendo en una Vespa. Isabela y él compartiendo un helado. Estas no eran fotos casuales, esto era amor. Abrió una de las cartas. El matasellos era de hace 40 años. Estaba escrita en un italiano florido y apasionado. Mi Isabela, no puedo vivir sin ti. Tu padre no nos separará. Te esperaré en el muelle el jueves. Huiremos, siempre tuyo, Leonardo. Leonardo. Eva recordó de repente un nombre que había visto en un sobre arrugado en la oficina trasera del comedor. Leonardo Hernández. El señor Hernández no era solo un gerente deshonesto. Era Leonardo Hernández. Era el primer amor de Isabela. El hombre con quien se suponía que debía fugarse. Eva se dejó caer sobre un viejo baúl, las piezas encajando con una claridad horrible. El padre de Alejandro, un poderoso capo incluso entonces, debe haberlos separado. Debe haber arreglado que Isabela se casara con él en su lugar. ¿Y Leonardo? ¿Qué le pasó? Miró al hombre de la foto, lleno de esperanza, y pensó en el hombre amargado y derrotado para quien había trabajado. La familia Carvajal no solo había roto el corazón de Isabela, habían destruido la vida de Leonardo. Habían tomado el negocio de su familia, que Eva recordaba vagamente que Janine había dicho que se perdió en un maltrato, y lo habían dejado con nada más que el comedor La Bella Sicilia, un fantasma de su vida anterior, obligado a ver prosperar a los Carvajal. Tenía que saber. Tomó la foto y la carta y fue a buscar a Isabela. La encontró en el invernadero tarareando mientras plantaba geranios. Isabela,
dijo Eva. Su voz temblaba. Le extendió la fotografía. ¿Quién es este? El tarareo de Isabela se detuvo. Se secó las manos en el delantal, su rostro palideciendo mientras miraba la foto. Su mano voló a su boca. ¿Dónde? ¿Dónde encontraste esto? Susurró. En el ático. Su nombre era Leonardo. Presionó Eva suavemente. Usted lo amaba. Isabela se dejó caer en un taburete, la vida vibrante drenándose de ella. Leonardo, exhaló, trazando su rostro en la foto. Él, él fue mi vida. Confesó todo. Iban a casarse. Su padre, un aliado de los Carvajal, lo había prohibido, prometiéndola en cambio al capo en ascenso, el padre de Alejandro. Habían planeado fugarse, pero el padre de Alejandro se enteró. Sus hombres convencieron a Leonardo de mantenerse alejado. Tomaron el pequeño negocio naviero de su familia, su restaurante, todo. Lo dejaron con el comedor La Bella Sicilia, un recordatorio constante y humillante de su fracaso. Nunca lo volví a ver. Isabela lloró, sollozos que le desgarraban el alma. Me casé un mes después. Aprendí a amar a mi esposo. Lo hice, pero nunca olvidé a Leonardo. Dios mío, Isabela, dijo Eva, su mente dándole vueltas. Pero ese no es el secreto, mi niña, susurró Isabela, agarrando el brazo de Eva, sus ojos salvajes con un nuevo y fresco terror. ¿Qué secreto? Yo lo veo a veces. Eva la miró fijamente. ¿Usted ve a Leonardo, el señor Hernández? Fui al comedor, fui a verlo, confesó Isabela, su voz entrecortada. Está tan roto, tan enojado. Es culpa de mi familia. Yo quería ayudarlo. Un pavor frío y horrible, peor que cualquier cosa que hubiera sentido en la terraza, llenó a Eva. ¿Cómo, Isabela? ¿Cómo lo ayudó? Dinero, dijo Isabela, frenética. Solo dinero. Yo, yo dejaba extra, y a veces le decía cosas. ¿Decirle qué? La voz de Eva era aguda. Cosas pequeñas, cosas que Alejandro no extrañaría. Cuando un envío se retrasaba o cuando se contrataba a un nuevo hombre, solo pequeños chismes para que Leonardo pudiera, no sé, sentirse importante, sentirse como si tuviera algo. Eva sintió que el suelo se le caía. Isabela, en su culpa e ingenua bondad, no solo le había estado dando dinero a su viejo amor, había estado filtrando información. Isabela, dijo Eva, su voz mortalmente tranquila. ¿Qué le ha dicho recientemente sobre los negocios de Alejandro? Piense. Nada. Solo ayer, él llamó a la línea de la casa. Estaba tan molesto. Dijo que estaba perdiendo el comedor. Yo, yo le dije que no se preocupara. Le dije que Alejandro estaba haciendo un gran nuevo trato, una nueva ruta de envío, algo legítimo. Eva la agarró. ¿Qué ruta de envío, Isabela? ¿Cuál era el nombre? Yo escuché a Alejandro por teléfono. Logística AMC. Dijo que el primer envío era esta noche a medianoche en el Muelle Sur, Muelle 12. Yo solo le dije a Leonardo para que supiera que a Alejandro le iba bien, para que él... La sangre de Eva se heló. Logística AMC. Había visto el archivo en el escritorio de Alejandro. Era su acuerdo multimillonario para legitimar su negocio de envío. E Isabela, en su trágica y equivocada culpa, acababa de contárselo a su amargo y roto ex amante, Leonardo Hernández. Eva supo con escalofriante certeza que un hombre tan consumido por la venganza como Leonardo no solo guardaría esa información, la vendería, y la única persona que la compraría era Ricardo Falcón. No era solo una filtración, era una trampa. Falcón no solo iba a atacar el envío, iba a estar esperándolo. Iba a aniquilar a la tripulación de Alejandro, destruir su trato legítimo y dejar a la familia Carvajal en ruinas. Y todo era por un corazón roto de hace 40 años. Eva corrió. Salió volando del invernadero, agarrando la vieja fotografía, su corazón latiendo a un ritmo de pura adrenalina. No conocía el diseño de la casa. No realmente, pero siguió el sonido de la voz de Alejandro. Lo encontró en su estudio. La habitación estaba llena de humo de cigarro.
Alejandro estaba en su escritorio hablando por teléfono, flanqueado por Marco y Santino. Estaba dando la orden final. Marco, tú diriges el equipo en el Muelle 12. Quiero ese manifiesto de AMC firmado y la carga en movimiento para las 12:05. Sin errores. Este es el futuro. ¿Capisci? Alejandro, detente. Eva irrumpió en la habitación sin aliento. Los tres hombres se giraron. El rostro de Alejandro se endureció. Eva, estoy en una reunión. Sal. No, gritó ella, arrojando la fotografía de Leonardo e Isabela sobre su escritorio. No puedes ir al Muelle 12. Es una trampa. Alejandro miró la foto, luego a ella, sus ojos peligrosamente tranquilos. Explícate. Su nombre es Leonardo Hernández, el señor Hernández del comedor, dijo Eva, las palabras saliendo a borbotones. Él y su madre estaban enamorados. Hace 40 años, su padre lo destruyó, le quitó todo, lo dejó con el comedor. Marco y Santino intercambiaron una mirada oscura y conocedora. Esto era historia antigua. ¿Qué? Escupió Alejandro. ¿Qué tiene esto que ver con esta noche? ¡Su madre! Gritó Eva, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo ha estado viendo en el comedor. Ha estado filtrando información, cosas pequeñas, durante años. Estaba tratando de expiar lo que hizo su familia. El color se drenó del rostro de Alejandro. Miró a Marco, quien miró al suelo, confirmando la traición. Y ella le dijo, Alejandro, susurró Eva, su voz quebrándose. Ella le dijo sobre logística AMC. Le dijo sobre el Muelle 12. Esta noche a medianoche. El silencio en la habitación fue absoluto. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie. Alejandro Carvajal pareció por un segundo completamente roto. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo, su madre y ella. Cogió el teléfono. Su voz no fue un grito. Fue un susurro bajo y aterrador, pronunciado en un dialecto siciliano rápido y brutal. Habló durante 10 segundos y colgó. La operación fue cancelada. Se puso de pie. Su silla rechinó ruidosamente contra el suelo de madera. Marco, Santino, encuentren a Leonardo Hernández. Tráiganlo al almacén ahora. Los dos hombres asintieron y desaparecieron de la habitación. Alejandro se giró hacia Eva. Era un volcán de ira letal controlada. Sus ojos eran agujeros negros. ¿Dónde está ella? La encontró en el jardín, tarareando mientras plantaba geranios. Tú, dijo Alejandro. Su voz temblaba con un dolor más profundo que la ira. Todos estos años, toda mi vida, tú a quien protegí, tú para quien construí esta fortaleza, tú me traicionaste. ¿Por él? ¿Por un fracaso? Él era, él era mi amor. Sollozó Isabela, colapsando. Tu padre, él me robó la vida. Yo solo quería arreglar una cosa. No arreglaste nada, rugió Alejandro, el control finalmente rompiéndose. Lo destruiste todo. Le diste todo mi futuro a Ricardo Falcón. ¿Para qué? ¿Por un fantasma? Él vendió esa información, mamá. Nos vendió. Iba a hacer que mataran a mis hombres en ese muelle. Isabela soltó un lamento de dolor animal tan profundo que Eva tuvo que cubrirse la boca. Esta era la verdad. El hombre que amaba la había usado, y al hacerlo, casi había matado a su propio hijo. Alejandro se dio la vuelta, dándole la espalda a su histérica madre. Miró a Eva, su rostro una máscara de agonía. Toda mi vida, el legado de mi padre, la traición de mi madre, todo es ceniza. Parecía completamente perdido. El capo, la sombra, el hombre inquebrantable, se había ido. En ese momento, Eva Hernández, la mesera del comedor La Bella Sicilia, tomó una decisión. Ya no era una víctima. Ya no era una compañera. Caminó hacia él, directamente al corazón de su ira, y puso sus manos en su pecho. Él estaba temblando. No, dijo ella, su voz firme, cortando su desesperación. No es ceniza. Él la miró fijamente, confundido. Usted es Alejandro Carvajal, dijo ella, sus ojos clavados en los de él. Ella es su madre. Fue una tonta y fue manipulada por un hombre que su familia destruyó.
La perdonará porque es todo lo que tiene. Y luego la voz de Eva bajó a un susurro. Usted los destruirá. Una luz lenta y peligrosa comenzó a amanecer en los ojos de Alejandro. Lo estaba viendo. ¿Cómo? Susurró. Usted detuvo el envío. Pero Falcón no sabe eso, dijo Eva, su mente trabajando con una lógica fría y clara que la sorprendió. Él está esperando en el muelle 12. Está esperando a sus hombres. Tiene a sus mejores equipos allí esperando una pelea. Está expuesto. Cree que es el cazador. Dijo, su voz bajando. Muéstrele cómo es una verdadera sombra. Alejandro le agarró la cara y la besó. No fue un beso de pasión o de propiedad. Fue un beso de lealtad. Un beso que decía, tú eres yo y yo soy tú. Se apartó de ella, volvió a su estudio y hizo 3 llamadas telefónicas. El contraataque fue rápido y quirúrgico. Mientras los mejores hombres de Ricardo Falcón temblaban en la oscuridad en un muelle vacío, esperando un envío que nunca llegó, las cuadrillas de Alejandro atacaron 3 de los principales almacenes de Falcón simultáneamente. No fue una guerra, fue una ejecución. Al amanecer, la familia Falcón estaba rota. Leonardo Hernández nunca más fue visto. El comedor La Bella Sicilia fue cerrado con tablas, en señal de luto. Una semana después, la finca estaba tranquila. La guerra había terminado. Eva estaba sentada en el jardín leyendo. Isabela estaba a su lado, tranquila, con las manos inmóviles. Las 2 mujeres se sentaron en silencio, un dolor silencioso y compartido. Alejandro salió. Parecía cansado, pero por primera vez parecía en paz. Se sentó en el banco, tomando la mano de su madre en una de las suyas. Ella se encogió, pero él la sostuvo. Ha terminado, mamá, dijo suavemente. Él no te lastimará de nuevo. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Hijo mío, perdóname. Ya lo he hecho, dijo él, su voz espesa. Luego se volvió hacia Eva y le tendió la otra mano. En su palma había un pequeño sobre blanco. El corazón de ella se encogió. Había terminado. Él la estaba enviando lejos. Ella lo abrió. Dentro había 2 boletos de primera clase solo de ida a Florencia, Italia. ¿2? Susurró ella. Él sonrió. Una sonrisa real y sin reservas. No puedo dejar que mi corazón se aleje tanto de mí, dijo. Y además nunca he visto la piedad. Eva lo miró, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Usted, usted dejaría todo esto? Los cimientos son fuertes, dijo, apretando la mano de su madre. Marco puede manejarlo por un tiempo. Se puso de pie, levantando a Eva. El legado de mi padre se construyó sobre sombras e ira. Yo voy a construir el mío sobre el arte y sobre una mujer que fue lo suficientemente valiente como para hablar italiano con una anciana solitaria en un comedor. La besó y por primera vez no fue un beso de posesión o de desesperación. Fue un beso de asociación. Y así, la mesera que soñaba con Florencia y el jefe de la mafia que vivía en las sombras encontraron su obra maestra no en un museo sino el uno en el otro. Dejaron atrás el mundo de la violencia y la traición para construir una nueva vida basada en un lenguaje compartido y un nuevo cimiento de confianza. Pero la pregunta permanece. ¿Puede una sombra dejar atrás la oscuridad por completo? ¿O es esto solo un hermoso intermedio antes de que comience la próxima guerra?